En lo profundo del corazón del Océano Atlántico, el barco más grande de su época, el RMS Titanic, chocó con un iceberg la noche del 14 de abril de 1912. Comenzó a hundirse en la madrugada del 15 de abril, provocando uno de los mayores desastres marítimos de la historia. Este trágico acontecimiento, marcado en el tejido de la memoria humana, ha servido de testimonio de la falibilidad del hombre frente a la fuerza implacable de la naturaleza. El RMS Titanic, conocido como un barco insumergible, contaba con niveles de lujo y grandeza sin precedentes. Si bien el hombre a bordo se maravilló de su magnificencia, fue su mismo tamaño colosal lo que ocultó de la vista el traicionero iceberg hasta que fue demasiado tarde. El impacto inicial desgarró un catastrófico corte de 300 pies de largo en el lado de estribor del casco, restringiendo la reputación invencible del barco. Entre los 2.224 individuos a bordo del barco, había figuras que hacían el último viaje de su vida, algunos para comenzar de nuevo en tierras lejanas, otros para regresar a casa. Los restos de casi 1.500 de estos individuos, hombres, mujeres, niños, son eternamente en el fondo del mar. Las siguientes horas después de la colisión fueron una prolongada prueba de caos y confusión, a medida que se hizo evidente la magnitud total de los daños. Las medidas de seguridad inadecuadas y el número insuficiente de botes salvavidas se manifestaron en una aritmética sombría que decidía quién vivía y quién perecía. La primera orden dada a la tripulación fue preparar los barcos para la evacuación, aunque muchos barcos quedaron parcialmente vacíos, ya que los pasajeros se mostraron escépticos ante el peligro. Thomas Andrews, el diseñador del barco, cumplió con su deber solemne al evaluar los daños sufridos por el Titanic, y sorprender al capitán y a los oficiales superiores diciéndoles que no había esperanzas para el barco. En gran medida, el Titanic, en lugar de ser un centro de fortuna, transformado en un barco de tragedia esa noche, su decoración de encanto pronto quedará sumergida en las implacables olas. Cuando las olas de frío del Atlántico comenzaron a tragarse primero la proa del Titanic, los músicos del barco, la heroica banda, comenzaron a tocar Nearer My God Toddy, para consolar a los pasajeros. Los tonos dulces de sus instrumentos hicieron más que calmar, transmitieron un conmovedor mensaje de valentía y dignidad ante la muerte. Aproximadamente 2 horas y media después de la fatídica colisión, el Titanic finalmente dio el paso. Aquellos en el agua helada lucharon contra las corrientes ineludibles del destino, buscando ocasionalmente tablas de madera o escombros que los mantuvieran alejados de las profundidades heladas. Los supervivientes, contando pacientemente el precio cobrado por las olas, soportaron una larga e implacable espera antes de que comenzaran a aparecer las primeras señales de rescate. Para sus cuerpos exhaustos y entumecidos, la silueta del RMS Carpathia emergió en el horizonte como un ángel en la oscuridad. Cuando los Cárpatos comenzaron a recolectar los restos flotantes del Titanic, otra figura importante en la forma del californiano fue caída del cielo a las 5:30 a.m. Desafortunadamente, debido a las circunstancias debatidas desde entonces, el californiano no pudo o no quiso prestar ninguna ayuda sustancial al Titanic, dejando al barco condenado sin el rescate que necesitaba desesperadamente hasta la llegada de los Cárpatos, más de 1 hora después. Mientras el Titanic se deshilachaba, las vidas permanecían suspendidas entre la esperanza y la desesperación. De un bullicioso alarde de humanidad, el mar se convirtió en un vasto cementerio de soledad y desesperanza. A bordo de los Cárpatos, el alivio se mezcló con conmoción y dolor mientras los supervivientes relataban los desgarradores acontecimientos de esa noche inolvidable. Las secuelas de la tragedia del Titanic fueron testigos de cambios monumentales en las normas de seguridad marítima. La Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS, establecida en 1914, es uno de esos legados duraderos que cristaliza la determinación universal de evitar que se repita un desastre tan monumental. Más de un siglo desde el débil viaje del RMS Titanic, su nombre continúa pronunciándose con reverencia, y su historia es una historia interminable que la historia vuelve a contar una y otra vez. Aunque los recuerdos de esa terrible noche se han desdibujado con el tiempo, la imagen del gran barco sigue siendo tan nítida y vívida como cuando adornó por primera vez las aguas del Atlántico. El hundimiento del RMS Titanic ha servido como un crudo recordatorio de los límites humanos, una historia de humildad ante la arrogancia. La ironía del barco supuestamente insumergible que se hunde en su viaje inaugural tiene control sobre nuestra imaginación colectiva, recordándonos que cada logro concebido por el hombre está sujeto al cruel escrutinio del tiempo y la naturaleza. Si bien la tragedia del RMS Titanic se ha expresado en el siglo pasado, las cicatrices indelebles que ha dejado siguen imprimiéndose en nuestro futuro marítimo. El intrincado mosaico de la ambición humana, y su caprichoso enemigo que es la historia del Titanic sigue siendo destacado en nuestro mundo moderno, fusionando la historia con una precaución atemporal.
Destacar las historias humanas provocadas por el Titanic, de supervivencia y pérdida, esperanza y desesperación, valentía y cobardía, ha imbuido de un sentido atemporal de empatía y un vínculo duradero con quienes perecieron. Cada año, durante los aniversarios del hundimiento del Titanic, personas de todo el mundo rinden homenaje, manteniendo vivos los recuerdos inolvidables del desastre. La búsqueda de los restos del Titanic en el fondo del océano no se inició hasta 1985. Desde entonces, varias expediciones han proporcionado abundante información sobre el estado de los restos del naufragio y cómo ha cambiado a lo largo de los años. Las imágenes más recientes, tomadas en 2019, muestran que, dado el ritmo actual de decadencia, el Titanic podría desaparecer en las próximas décadas. El Titanic ha sido objeto de numerosas películas, documentales y libros. Su narrativa ha inspirado y fascinado tanto a artistas como al público, lo que ha llevado a innumerables exploraciones de la tragedia y sus implicaciones. Es a través de estos homenajes que las leyendas y las lecciones del Titanic continúan preservándose y contándose. Los restos del Titanic, que descansan en las oscuras y gélidas profundidades del Atlántico, siguen sirviendo como un claro testimonio de la aspiración del hombre y su capacidad de error. Son un grave recordatorio de la pérdida incalculable y del inexorable paso del tiempo. Los ecos de lo que ocurrió en aquellas horas oscuras en las que cayó el Titanic todavía se propagan por la sociedad moderna. Han informado las medidas de seguridad marítima, inspirado obras de arte e incluso conducido a avances científicos en la preservación de artefactos antiguos. Pero lo más importante es que la memoria del Titanic sigue viva en el espíritu humano, como testimonio de nuestra voluntad de perseverar, sin importar las probabilidades. La historia del Titanic es una historia de grandeza excepcional y desastre desgarrador. Por mucho que sea una narración de tragedias humanas, también es un compendio de resiliencia y supervivencia, de cómo la humanidad aprende una de sus lecciones más conmovedoras a través de la adversidad, la de la guerra entre el orgullo de los hombres y el poder de la naturaleza. Cada año, una multitud de personas se embarcan en viajes, los cruceros se cruzan con la vida silvestre del océano, y las canciones marinas flotantes sacuden las olas, todo recordando al Titanic. Porque, de hecho, si bien el majestuoso barco puede haberse hundido, cada ola con volantes, cada gaviota, parece ser un susurro de su gloria pasada, un recordatorio de su inolvidable epitafio. Aquí yace el Titanic, un símbolo del triunfo y la tragedia humanos. Más de un siglo desde el desafortunado viaje, la leyenda del Titanic soporta, un inquietante faro de una era dorada que se hundió en el brutal abrazo del Atlántico. Las figuras de la historia del Titanic, que alguna vez fueron universales en su terror y dolor, se han convertido en delicados mosaicos de sufrimiento y resiliencia humanos, grabados en los archivos de nuestra conciencia global. Incluso los restos del Titanic pintan un cuadro de su majestuoso pasado y la tragedia. Surgiendo de las turbias profundidades, sus fragmentos rotos todavía generan reverencia. Cada rayo oxidado, cada fragmento de vidrio, un eco lúgubre resuenan de vidas perdidas luchando con las fuerzas irresistibles de la naturaleza. La historia del Titanic sigue siendo un prisma convincente a través del cual examinamos nuestra obsesión eterna por la grandeza, y nuestra fe inquebrantable en el esfuerzo humano. Incluso mientras levantamos el cuello ante las maravillas modernas, persiste un susurro fantasmal en medio de las crestas del océano, o en las páginas de la historia, recuerda el Titanic parece decir, recuérdanos. Repleto de optimismo y promesa, el RMS Titanic encarna el pináculo de los logros humanos. Sus momentos finales, sin embargo, dejaron una onda de dolor y una lección grabada en los anales del tiempo. Siempre recordada por su grandeza y su prematura desaparición, la historia del Titanic es un potente recordatorio de la arrogancia del hombre y el puro poder de la naturaleza. El Titanic sirve como tema recurrente no solo en la historia marítima sino también en el discurso social general. Su curso intensivo con un gigante congelado tiende a sacudir a la gente de sus pedestales de invencibilidad, reduciendo las ambiciones de grandeza a una perspectiva humilde del poder de los elementos. Innumerables narrativas han buscado interpretar y reimaginar sus horas de gloria, tragedia y también sus consecuencias. La historia del Titanic no trata solo de un barco que se hundió, sino de una historia de vida que ocurrió en el corazón del océano, una etapa donde el triunfo y la tragedia alguna vez bailaron indistintamente. Conserva una relevancia inquietante para los tiempos modernos, sirviendo como un claro recordatorio de que la naturaleza y sus efectos en nosotros están mucho más allá del control de cualquier institución humana. Desde las aguas heladas del Atlántico, el Titanic todavía resuena en nuestros corazones, un monumento desgarrador a la fragilidad de la humanidad, una improbable fuente de anécdotas de heroísmo, un testimonio de las innumerables vidas que tocó y tomó. El Titanic, un monumento creado a partir de los sueños colectivos y la dedicación de innumerables personas, como las personas detrás de su construcción y quienes redactaron sus planos, continúa viviendo en la conciencia colectiva de la humanidad.
El epitafio más apropiado para este leviatán condenado podría ser: ni siquiera Dios mismo podría hundir este barco. Como narrativa, la historia del Titanic es fluida y en constante evolución. Cada amanecer del año 1912 vio un Titanic diferente al que vería un año, una década y un siglo después. Sin embargo, ella sigue siendo una parte integral del viaje humano en este planeta, un recordatorio constante de nuestro pasado colectivo, una potente metáfora que nos mira directamente hacia nuestro futuro colectivo. Al soportar la prueba del tiempo, la historia del Titanic no solo se ha mantenido a flote, sino que se ha disparado hacia una mayor inmortalidad. Sigue siendo un artefacto de la fascinación por los triunfos y tragedias humanas, por los ricos y los pobres, por los arrogantes y los humildes. Los viajes del Titanic perduran en nuestra imaginación, como sueños que se convirtieron en pesadillas, como víctimas de la ambición y el destino, como testimonios de la fuerza de voluntad del espíritu humano.